Hola, ¿cómo están? El día de hoy me gustaría compartir un poco sobre introducción a la teoría de portafolios. Básicamente esa dinámica desarrollada por Markowitz en 1952 realmente considero que ha sido uno de los pilares fundamentales que han permitido el desarrollo de las finanzas cuantitativas al nivel que lo tenemos hoy en día. Prácticamente es una aplicación de lo que en esa época era algo nuevo, que era en la investigación operativa, la investigación de operaciones, a lo que era en su momento la gestión de portafolios, la gestión de cartera de inversiones. Entonces vamos a conversar un poco algunos conceptos y a desarrollar un pequeño ejemplo para verificar cómo funcionaría esto en la práctica. Ok, hablemos entonces de la introducción a teoría de portafolios, que en esencia, como les decía, es un problema natural de optimización. Recordemos un poco, y este es un tema que a mí me apasiona bastante plantearlo, la relación intrínseca que existe entre el concepto de economía y el concepto de optimización. La economía, conceptualmente hablando, en una lógica muy introductoria, consiste en la ciencia que se encarga de la asignación de recursos escasos para atender múltiples necesidades. La optimización, por otro lado, compete a tres elementos importantes, dos de ellos indispensables, uno de ellos opcional. Los elementos indispensables en una optimización son una función objetivo, es decir, algo a maximizar o minimizar o a alcanzar. Tenemos en segundo lugar las variables sobre las cuales podemos tomar algún tipo de decisión que nos permitirían alcanzar el resultado de la función objetivo. Y tercer elemento, que no es indispensable, pero en la práctica termina siendo un elemento totalmente necesario, son las restricciones. Si comparamos y cotejamos el concepto de economía con el concepto de optimización, nos vamos a dar cuenta prácticamente de que estamos hablando de lo mismo. Cuando se habla de que es una ciencia que se encarga de analizar y estudiar la asignación de recursos escasos, la asignación de recursos se concibe como las variables de decisión. La manera en la que vamos a asignar los recursos termina siendo esa lógica de decisión. Para satisfacer múltiples necesidades, las múltiples necesidades, al momento que son satisfechas, se convierten en la función objetivo. Y el punto específico e importante acá es que nos indica que los recursos son escasos, por lo cual eso implica una restricción. Recordemos que la economía se divide en macro y microeconomía. No voy a profundizar demasiado en esto, simplemente recordar que la macroeconomía es el área que se encarga de analizar, registrar y controlar todos los agregados económicos, ¿sí? Como ser el PIB, la inflación y otros indicadores macro justamente que llevan ese sentido, ese nombre. Y la microeconomía consiste en el análisis del proceso decisional que tienen los agentes económicos entre sí. Si bajamos un peldaño más, nos vamos a encontrar con la finanza. Las finanzas termina siendo un área que es un subconjunto dentro de la microeconomía en este caso, y termina dándonos una noción bastante importante. ¿En qué sentido? Que si las finanzas son parte de la microeconomía y la microeconomía a su vez es parte del conjunto de la economía, y al mismo tiempo estamos diciendo que la economía y la optimización tienen una relación intrínseca, cualquier oportunidad aplicativa de una optimización puede ser aplicada directamente hasta el ámbito financiero. Entendiendo que las finanzas son un conjunto de herramientas que nos van a permitir generar una maximización de valor. Ahí ya de entrada estamos hablando de una función objetivo, y las palancas que tenemos desde el punto de vista financiero para generar esa optimización son las funciones básicas del administrador financiero: la gestión de la liquidez, la generación de rentabilidad y la cobertura de riesgo. Es decir, las finanzas como tal, como una subárea dentro del concepto de ciencias económicas, perfectamente puede beneficiarse de lo que conversamos, que son las optimizaciones. Una optimización en términos generales, ya lo mencionábamos, necesita un objetivo, restricciones y variables sobre las cuales podemos tomar decisiones. El objetivo, como bien lo planteamos, puede ser, por ejemplo, maximizar el rendimiento, minimizar el riesgo, alcanzar un valor específico de algún indicador que nos sea pertinente o importante. Las restricciones pueden tener comportamientos lineales o no lineales, dependerá del tipo de modelo que planteemos, y las variables de decisión pueden ser variables continuas o variables discretas.
En el caso de portafolio de activos financieros son variables continuas. En el caso de portafolios de activos reales, por ejemplo, combinación de recursos para asignar en proyectos de inversión, podemos hablar de elementos discretos. En términos generales, la optimización a nivel conceptual es la búsqueda de la mejor combinación de recursos para la obtención de resultados bajo condiciones determinadas. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de esos tres elementos fundamentales que constituyen a la optimización: objetivos, restricciones y variables de decisión. Existen dos tipos de optimización, si pudiésemos categorizarlas en ese sentido: la optimización determinística, donde asumimos la certidumbre sobre todos los parámetros del modelo que planteamos, y por otro lado tenemos la optimización de corte estocástico. La optimización de corte estocástico obviamente implica incorporar dentro de las variables de entrada del modelo algún tipo de supuesto de comportamiento de distribuciones de probabilidad. La teoría clásica de portafolios, que es el objeto de esta pequeña charla, fue desarrollada, como les decía, por Harry Markowitz en 1952. Se basa en que los rendimientos siguen un comportamiento de normalidad, ¿sí? Siguen básicamente una distribución normal, y tiene algunas premisas en particular. Dice: no se permiten ventas al descubierto. Eso significa no podemos vender un activo que aún no poseemos, ¿sí? Básicamente pasa por ahí. No admite financiación externa, es decir, si ya agoté los recursos que tengo, no puedo recurrir a un financiador para aumentar mi posición financiera. Y sí o sí debe existir lo que se llama la saciedad de los recursos, que eso quiere decir que no puedo ahorrarme nada de los recursos en esta dinámica. Es decir, si tengo 100 pesos de inversión, esos 100 pesos deben ser consumidos en el proceso de adquisición de activos. En ese sentido, el portafolio de dos activos, que es el más básico, elemental, que plantea Markowitz en sus inicios, se basa en el rendimiento promedio de un portafolio y en el riesgo de ese portafolio, representado mediante estas expresiones que vamos a ver un poquito más a detalle ya aplicando el ejemplo. Este es el portafolio genérico de la minimización de riesgo, donde en esencia lo que estamos planteando es que el objetivo va a ser minimizar el riesgo de la cartera o portafolio. Las variables de decisión van a ser las ponderaciones de ambos activos, y las restricciones son que no se pueden dar las ventas al descubierto, por lo cual las ponderaciones mínimamente deben ser cero, deben ser positivas por supuesto, y la saciedad de los recursos implica que el 100% de los recursos son asignados entre estos dos activos. Hay otros elementos, otros tipos de portafolio, como el portafolio de Sharpe, desarrollado años más tarde. El portafolio de Sharpe esencialmente habla sobre la relación rentabilidad-riesgo, que puede ser maximizada. Tenemos también otros portafolios que buscan emular un comportamiento de mercado, si es que tuviésemos un benchmark o índice de mercado bursátil, para buscar, por ejemplo, conseguir una combinación de activos que me dé un beta cercano a 1. Y hay otros casos, como el portafolio de la propuesta del Omega de Keating, ¿sí? Que es un portafolio de carácter no paramétrico, ¿sí? Tiene una función objetivo no paramétrica. Como pueden ver ahí, no hay ningún promedio ni desviación estándar, simplemente es una relación de chances, ¿sí? Un odds ratio que se llama normalmente, donde justamente tenemos maximizar las chances de ganar versus las chances de perder. En términos generales, cuando llevamos y extrapolamos el caso al modelo multivariado, obviamente ya necesitamos recurrir de alguna manera a lo que sería álgebra matricial, ¿sí? Pero eso me gustaría conversarlo, tratarlo en otro video. Ahora me interesaría que nos concentremos y conversemos un poquito sobre un ejemplo de portafolio de dos activos. Bien, veamos el siguiente problema. Se nos presentan dos activos, el activo A y el activo B. El activo A presenta un rendimiento del 8%, el activo B presenta un rendimiento del 10%. El riesgo de cada activo en este caso es de 4% para el activo A, 6% para el activo B. La correlación entre ambos activos, medida de manera lineal, en este caso corresponde a negativo 50%. Y vamos a partir de la base de que vamos a invertir mitad de nuestro dinero en el activo A y mitad de nuestro dinero en el activo B. Bien, para comprender cómo funcionaría esto, recordemos la mecánica de la propuesta de
Markowitz. Básicamente lo que nos decía es el promedio, el rendimiento promedio del activo portafolio tendría que ser la ponderación de dinero en A, en este caso es 50%, más la ponderación, por el rendimiento de A, más la ponderación de B por el rendimiento de B. ¿Ok? Entonces estaríamos hablando evidentemente que estamos frente a un promedio, prácticamente en este caso un promedio simple, ¿no? El rendimiento promedio entre 8 y 10% nos da 9. Bien. En la parte de abajo, simplemente para que quede evidencia, estaríamos sumando ambos porcentajes, que sí nos da 100% del dinero, que es lo que habíamos conversado. Ahora, el riesgo del portafolio. El riesgo del portafolio está representado por la desviación típica de la rentabilidad de ambos activos. Entonces, fíjense por favor cómo vamos a trabajarlo respetando esta fórmula de acá. Básicamente, tomaremos la raíz cuadrada. Tenemos acá las ponderaciones al cuadrado, deberíamos elevarlas al cuadrado y multiplicarlas por el riesgo al cuadrado. Ok, entonces simplemente voy a multiplicar 2 veces la ponderación de A por 2 veces el riesgo de A, más 2 veces el riesgo de B por 2 veces el riesgo, la ponderación de B por el riesgo de B. Entonces ahí tenemos los primeros dos sumandos de esta expresión. El tercer elemento es justamente el doble del coeficiente de correlación por la ponderación de A por la ponderación de B por el riesgo de A por el riesgo de B. Entonces, bueno, mirando esta lógica, uno diría, si el rendimiento está entre 8 y 10 y nos dio un promedio de 9, esto en teoría debería, si estamos entre 4 y 6, debería darnos un valor como 5%. Sin embargo, el efecto de el tratamiento del riesgo, el entender que funciona esta combinación de una manera no lineal y que aparte estamos contando con una correlación de tipo negativa, fíjense el nivel de riesgo que nos genera. Entonces, acá está el gran y enorme aporte que ha tenido Harry Markowitz en el plano financiero. Porque básicamente siempre estamos pensando bajo la dinámica de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y así funcionaba con estos activos. Fíjense, 4% tiene un rendimiento asociado de 8, 6% y un rendimiento asociado de 10. Pero en este caso, con un riesgo menor a cualquier registrado, cualquiera de los dos registrados, que es 2.6%, consigo un riesgo, una rentabilidad de 9%. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que uno de estos activos no presenta la eficiencia suficiente, por lo cual la combinación de estos activos sí nos permite generar una optimización importante. ¿Sí? O sea, de entrada, con este supuesto muy simplista, estamos evidenciando de que ya existe una reducción del riesgo. Veamos un poco ahora cuál es el problema de optimización como tal. El problema de optimización tal como se nos plantea nos indica que tenemos que minimizar el riesgo del portafolio. Es decir, este 2.6 buscaríamos la manera de que sea más bajo todavía. ¿Ok? ¿Cómo? A través de las ponderaciones de inversión, a través de estas dos combinaciones. Las restricciones, una, que no existen ventas al descubierto, es que ambas ponderaciones deben ser positivas. Y la segunda, que implica la saciedad de los recursos, necesariamente implica que la suma de ambos siempre debe ser 100%. ¿Cómo podemos generar esta optimización? En el caso de dos activos, podríamos tomar papel y lápiz y hacer el desarrollo matemático de esta optimización, ¿sí? Pero usamos un poquito ahora las herramientas de Excel. Para trabajar con Excel, lo que tenemos que hacer es tener habilitado la herramienta del Solver. El Solver, si es que no lo tienen habilitado, tendríamos que ir al menú de archivo, ir a opciones, en opciones ir a la opción de complementos y en la opción de complementos debería aparecernos la opción de complementos de Excel. En esta parte inferior de complementos de Excel le vamos a dar clic en el botón ir y aquí debería estar tiqueada la opción Solver, ¿sí?
Particularmente siempre recomiendo que tengamos tiqueado herramientas para análisis, que esto nos aumenta las fórmulas disponibles en Excel, herramientas para análisis VBA y Solver. ¿Ok? Entonces el que nos interesa hoy es Solver. Bueno, le damos a aceptar. Si no lo tenemos instalado, tardará un par de segundos. Esta es una herramienta incorporada al Excel, es un add-in de Excel que ya viene incorporado, totalmente gratuito. Tendríamos que ir al menú de datos. Y en el menú de datos tendríamos que ir a la opción Solver. ¿Sí? Si no lo teníamos, ahora nos aparece este nuevo botoncito Solver. Bien. Veamos un poco cómo se trabaja en este menú para optimizar. Básicamente lo que estaríamos planteando es, el objetivo en este caso sería la celda del riesgo del portafolio, ¿sí? Este 2.6. ¿Qué es lo que espero con esa celda? Aquí me pregunta Excel y me dice que queremos maximizarla, minimizarla o alcanzar un valor. Yo le voy a poner quiero minimizar esta celda que representa el riesgo del portafolio. Estoy cumpliendo con la función objetivo. Cambiando las celdas variables. Bueno, tengo que decirle a Excel que va a poder modificar estas dos celdas. La ponderación de A y la ponderación de B. Ok. Sujeto a restricción. Entonces hasta aquí fíjense, ya tengo la función objetivo cargada, minimizar el riesgo. Variables de decisión incorporadas, sí, WA, WB, las dos ponderaciones que tengo acá. Sujeto a las restricciones. Entonces acá tengo que decirle a Excel cuáles son mis restricciones. La primera, le voy a agregar. Fíjense, se habilita, se abre un pequeño menú de diálogo. Entonces acá fíjense por favor, tendríamos que decir WA y WB. Entonces selecciono ambas celdas. Tendrían que ser mayores o iguales. Buscamos la opción mayor o igual a 0. Perfecto. Le damos entonces ahora agregar a la segunda restricción, que en este caso sería que la suma de A y B, es decir, esta celda, sea siempre igual a 1. Como no tengo más restricciones, directamente le doy aceptar. Entonces fíjense lo que sucede ahora. Básicamente lo que estamos planteando es minimizar la celda D3 que corresponde al riesgo de portafolio, cambiando las celdas B5 y C5, que son las ponderaciones, sujeto a las restricciones de que B5 y C5, es decir, las ponderaciones sean positivas, es decir, mayores o iguales a 0, y que la suma de ambas ponderaciones, que es la celda D5, sea igual a 1. Simplemente le damos resolver, nos va a salir un pequeño mensaje, le damos a aceptar, y fíjense por favor, ya tenemos la combinación óptima de los activos. Entonces el riesgo mínimo que pudiésemos identificar en este caso es 2.4 y la ponderación que garantiza llegar a ese riesgo mínimo es de 63% de inversión en el activo A y 37% de inversión en el activo B. De esta forma estamos alcanzando el objetivo de minimizar el riesgo y utilizando toda esta dinámica bastante sencilla que implica lo que es la optimización enfocada o trabajada en una dinámica, en un ambiente Excel, utilizando la dinámica del portafolio clásico de Markowitz para minimizar riesgo. Bien, continuando con el ejemplo que acabamos de desarrollar, ahora es importante hacer otro portafolio también bastante relevante, que es el portafolio de la maximización de la relación rentabilidad-riesgo, es decir, en este caso la maximización del ratio de Sharpe. En este caso, como vemos, la función objetivo cambia, no es minimizar, es maximizar, como podemos ver, el ratio de Sharpe, y necesitamos un dato adicional. En este caso he añadido una tasa libre de riesgo teórica de 2.5%, y la ponderación he vuelto a colocarla en 50%. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es definir esa nueva variable de salida que sería el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe entonces sería, abro paréntesis, la rentabilidad del portafolio menos la tasa libre de riesgo sobre el sigma del portafolio, es decir, el riesgo del portafolio.
Esta es una métrica adimensional, es decir, no tiene una interpretación directa. Si pudiésemos hablar de que representa una relación de rentabilidad en exceso de la tasa libre de riesgo por encima de esa tasa libre de riesgo por cada punto de riesgo. ¿Sí? Entonces más o menos terminaría siendo una interpretación cuasi como una elasticidad rentabilidad-riesgo. Veamos entonces cómo podemos resolver este tema, que es la maximización de esa relación rentabilidad-riesgo. ¿Qué significaría maximizar esto? Esencialmente correr el riesgo lo más bajo posible y conseguir la rentabilidad la más alta posible. Entonces en este caso iríamos a datos, vamos nuevamente a Solver. Fíjense que está precargado lo que hicimos en el caso anterior. Lo que tengo que hacer acá simplemente es, en vez de hablar del riesgo del portafolio, voy a hablar del ratio de Sharpe. En vez de mantener la minimización, coloco la maximización para este caso. Y fíjense, las variables de decisión se mantienen tal cual y las restricciones lo propio. Entonces este tema es importante, ¿sí? Lo único que he hecho es cambiar nuestro análisis de la función objetivo. Le damos simplemente resolver y ahí tenemos la combinación óptima que nos estaría exponiendo para este caso la relación de 61% en A, 39% en B, y eso nos maximizaría la relación del ratio de Sharpe a 2.63. ¿Qué es lo que indica esto? Que por cada punto de riesgo tenemos 2.63 puntos de rentabilidad en exceso de la tasa libre de riesgo. Entonces, como les digo, esta es otra manera de encarar de una forma bastante práctica y dinámica la relación dual de rentabilidad y riesgo. Bueno, espero que esta pequeña introducción a lo que es teoría de portafolio y a la aplicación del menú de Solver dentro de lo que vendría a ser todo este tipo de problemática para un caso de dos activos, un caso pequeño, pero la intuición, la mecánica y el proceso de cálculo es replicable a cualquier situación con mayor complejidad y mayor dimensión. Espero que les haya sido útil este pequeño video introductorio.